Dios te bendiga. ¿Cómo estás en este día? Quería compartirte una palabra, un mensaje que venía a mi corazón, algo ya muy hablado, pero bueno, es importante siempre volver a revisar nuestras propias vidas, dónde estamos enfocados, dónde está enfocada nuestra fe, dónde está enfocado eh, de cómo resolver los problemas que tenemos, de cómo ver la vida, si realmente nos fijamos eh, que hay cosas en nuestra vida que son necesidades o carencias y si realmente eh, es en realidad eso que tanto anhelamos o deseamos hablando en lo material o en lo afectivo, es tanto eso que necesitamos para ser felices o la infelicidad, lo que nos produce infelicidad o lo que estamos viviendo que deseamos, anhelamos y decimos porque no lo tenemos somos infelices o después lo tenemos y seguimos siendo infelices. Como que no fuera eso la solución. Después cuando llegamos y alcanzamos aquello que decimos era esto lo que nos hacía falta o lo que necesitamos, después volvemos a sufrir, volvemos a meternos en lío, hablando mal. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Yo quiero relatarte algo. Eh, en primer lugar quiero relatarte una historia real, ¿no? La historia de Jesús en un momento, en un hecho histórico. Ya lo habrás leído a lo mejor, cuando Jesús vuelve a su tierra, vuelve a Nazaret, él después que hace un recorrido y sana enfermos, hace milagros, predica el reino de Dios en muchos lugares, él pasa por su ciudad, ¿por qué no? Donde él creció, en Nazaret. Él nació en Belén, pero su crianza fue en Nazaret. Su adolescencia, su juventud, junto a su padre, a su madre, fueron en Nazaret. ¿Y por qué no ir a su ciudad? Seguramente Jesús tenía nostalgia y amor por su pueblo, y si bien ha ido a distintos lugares a predicar, también quiso pasar por su pueblo. Pero ¿qué sucedió? ¿Con qué se encontró en su propio pueblo? Vemos que en el libro de Mateo, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 53 al 58, nos relata cómo Jesús cuando llega a su tierra donde se crió, cuando lo ven y cuando ven que le está predicando, en un momento dice, Jesús terminó de contar unas parábolas, unas enseñanzas, se fue de allí, de ese lugar donde estaba antes de llegar a Nazaret, y dice, llega a su propia tierra, donde comenzó a enseñar en la sinagoga del lugar, o sea, en la sinagoga de Nazaret, que era donde se reunían para predicar. La gente admirada cuando lo ve a Jesús predicar en la sinagoga de Nazaret lo reconoce porque dicen, este es Jesús. Dice en una parte, la gente admirada decía, ¿dónde aprendió todo lo que sabe? ¿Cómo puede hacer esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Y no es María su madre? ¿No es el hermano de Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven sus hermanas también aquí entre nosotros? ¿De dónde le viene todo esto? Es el prejuicio de ver a Jesús, que en su crianza, en su crecimiento, en su adolescencia y juventud fue una persona normal, ¿sí? ¿Qué es lo que esperaban de Jesús cuando lo veían predicar? ¿Por qué les sorprendió que él pudiera estar predicando y haciendo milagros? ¿Por qué lo rotulaban como que no podía ser? Porque si había nacido en una familia humilde, sencilla, si él tal vez se mostró humilde y sencillo en su crecimiento, en su juventud, en su adolescencia, dice, ¿de dónde viene todo esto que él dice y hace? Si es, o sea, al destacarlo, dice, si es el hijo del carpintero, si es su madre es María, también una persona humilde, sus hermanas destacan, inclusive habla de las hermanas y hermanos de Jesús, un ser humano normal, humilde encima. Entonces no podían entender cómo una persona así tan sencilla y simple en su crianza, en su crecimiento, que lo vieron en Nazaret, pudiera estar haciendo milagros y predicando de esa forma y tener tanta sabiduría. Entonces en el versículo 57 dice, y se resistían a creer en él. Pero Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra y en su propia casa. Y no hizo allí muchos milagros porque aquella gente no tenía fe en él.
Es verdad, los que nos conocen, tal vez muchos me conocen a mí y conocen mis errores y conocen mis debilidades. Y tal vez hoy también muchos me están escuchando y dicen, ¿cómo este puede hablar y predicar y hablar la palabra de Dios? Lamentablemente se trata de que no entendemos cómo obra Dios, cómo actúa Dios, cómo Dios se puede mostrar como Él quiere. Aún con Jesús no, porque Jesús era el Hijo de Dios y Él fue perfecto en todos sus actos y sin pecado. Pero a veces Dios llama a una persona con defectos, con debilidades, con su sencillez, con su torpeza, con lo que sea, y Dios pone su espíritu en él y Dios lo usa, y lo usa para predicar y para hablarle a aquellos que están perdidos, a aquellos que están afligidos, a aquellos que están enfermos, a aquellos que necesitan de Dios. Pero nosotros somos prejuiciosos y creemos que no. ¿Cómo este me va a hablar de Dios? Si yo sé lo que hizo este. Yo sé que Gustavo era así, que Gustavo hacía el otro, por nombrarme a mí. ¿Cómo puede este estar predicando? ¿Cómo sabe estas palabras? ¿Cómo habla así? ¿Cómo Dios puede hacer milagros a través de un hombre, ¿sí? Común y simple, ¿no? Bueno, a Jesús lo veían así. No veían el interior de Jesús, no veían el llamado de Jesús. Lo vieron crecer como una persona común y corriente. No podían entender. ¿Y a qué tiene que ver esto con lo que te hablo de que el problema no es el externo, sino el interno? Jesús había llegado, el Hijo de Dios había llegado, el Mesías prometido para Israel, el Salvador para el mundo, pero había llegado de una forma no como los hombres lo queremos ver. Los seres humanos, así como Israel, que vino primero a su pueblo, Israel, no querían ver, no podían ver, mejor dicho, un Mesías humilde, nacido en una familia humilde, nacido en Nazaret, que encima Nazaret no era una de las ciudades mejores catalogadas. Podríamos decir la villa de Nazaret. Uno de sus discípulos, cuando Jesús lo llama a seguirlo, también dice, ¿qué puede venir de Nazaret? ¿Qué cosa buena? Como nosotros a veces tenemos prejuicios, decimos, ¿qué cosa buena puede venir de este barrio, de esta villa? ¿Cómo podemos decir que este hombre es bueno o puede servir para algo? Bueno, Jesús estaba catalogado, era un prejuicio. Y Dios hace así las cosas. Dios muestra, a veces nos avergüenza por nuestros prejuicios, nos avergüenza por la forma que tenemos de ver la vida y de catalogar, creer que porque una persona nació en una familia poderosa, en un barrio poderoso, económicamente o hablando en la educación, con un alto nivel va a salir algo bueno de ahí. Y a veces sale algo malo también de ahí, porque no es lo que te hace mejor persona el lugar donde naciste, hablando en lo que tiene que ver con un nivel económico o educativo. Jesús había nacido en un lugar muy humilde y Dios se glorificó en su Hijo, haciendo que naciera en una familia humilde, trabajadora, inclusive con muchos hijos, porque Jesús tenía hermanos. Y acá nos revela la palabra de Dios, saca ese tabú de decir que Jesús no tenía hermanos. Jesús tenía hermanos en la carne. Jesús fue el Hijo de Dios, nació por el milagro de que no la tocó José, por supuesto, lo creemos. El Espíritu Santo vino sobre María antes que José se uniera a su mujer y concibió por el Espíritu Santo. Pero luego María y José, ese es otro tema, tuvieron hijos. Y era una familia normal, judía, una familia israelita común, con muchos hijos. Un papá carpintero, Jesús ayudándolo al padre. Normal. Por eso cuando se lo ven llegar, la expresión de sus vecinos, pero si este es ese que jugaba con nosotros, ese que iba a la escuela con nosotros, ese que trabajaba con su padre en la carpintería, una persona normal, tal vez callada, y no podían entender cómo después veían esa sabiduría y esos milagros, no podían entender, dice, ¿de dónde recibió este? Dudaban de él, no creían en él. Por eso dice que Jesús no pudo hacer muchos milagros en su propia ciudad. Por eso la frase no hay profeta en su propio pueblo, la famosa frase conocida, la dijo Jesús. Ahora, aquí va con esto. Volvemos a lo mismo. Israel esperaba un Mesías, cuando decían en las promesas y en las profecías del Antiguo Testamento, de los profetas, cuando decían que iba a venir un Mesías a salvarlos, que iba a venir del linaje de David.
¿sí? Jesús no vino de un linaje, por ejemplo, como eran los levitas, que eran sacerdotes y sumos sacerdotes. No vino tal vez del linaje de algún profeta. Eh, Gracias por el apoyo. Ahí estoy viendo a un amigo, Carlos, y a Nico, que me están apoyando y comentando. Gracias por el apoyo. Bueno, el Espíritu Santo es el que está hablando. Espíritu Santo, y quiero que hable a tu vida también como me habla a mí. Y el asunto acá es que lamentablemente nosotros esperamos un Salvador, el Salvador del mundo, el Salvador de nuestra situación económica, el Salvador de nuestra situación política, y buscamos un Salvador que sea en lo externo. E Israel buscaba un Salvador externo. Israel quería que viniera un Mesías en un caballo blanco, con una espada, y defendiera y lo sacara poderosamente. No sé, un Sansón con la fuerza de Sansón y destruyera a todos sus enemigos. O como David con un ejército y destruyera a todos sus enemigos. Y terminara con el yugo que tenían de esclavitud con Israel. Con Roma. Que Roma los tenía subyugados a Israel como a otras naciones. Ellos querían ser libres de esa denominación. De esa dominación, perdón. Entonces, nos pasa a todos esto. Nosotros queremos, no sé, un presidente que nos salve, un político que nos salve. Queremos ganarnos un premio en la lotería, ¿sí? Acá en la quiniela o en las cosas en los juegos de azar, que nos ganemos y digamos, eso nos salvó, eso ahora soluciona nuestros problemas. Pero hemos visto muchas personas que han recibido dinero, mucho dinero por una herencia o por un premio, pero después se han perdido. Muchos también han luchado por llegar a tener una profesión importante o ser artista y llegar a lograr éxitos en lo que les gusta, en la música o en la actuación o lo que sea. Y después vemos que se llenan de dinero y que cumplen sus sueños y los vemos perdidos, destruidos, en adicciones, en placeres que los destruyeron, cambiando de mujer o de pareja o continuamente para supuestamente poder llegar a ser felices. Y después esta gente de fama, esta gente de dinero, que cumplieron sus sueños, los vemos destruidos porque no pueden encontrar la felicidad. Porque el ser humano cree que lo exterior lo va a hacer feliz. Que lo exterior, una vez que tenga su exterior, lo material solucionado, el sueño logrado, se le va a terminar ese vacío que hay dentro de ellos. O esa máquina de cometer errores, por decir algo. Porque después tenemos todo, pero no lo sabemos manejar. Se nos da dinero, llegamos a tener dinero, no lo sabemos manejar. Llegamos a cumplir nuestro sueño, pero no sabemos manejar ese sueño. Cuando estamos en la fama o en lo que sea. Y como no lo sabemos manejar y nos dejamos llevar por nuestros impulsos humanos, carnales, sin Dios, terminamos destruidos. Y todo lo lindo que habíamos logrado o alcanzado, se nos cae todo. Así como el pueblo de Israel, vemos el pensamiento de muchos de ellos cuando llega Jesús y no lo aceptan porque dicen, este no puede ser un salvador, ni siquiera dudamos que sea un profeta. Así nosotros también dudamos y no sabemos cuál es la solución para nuestro problema. Creemos que la solución, a veces le pedimos a Dios, a veces como buenos religiosos le pedimos a Dios, Señor, dame dinero, dame un trabajo muy bueno, Señor, ayúdame a alcanzar ese sueño, a ser un artista o esto, y Señor, yo voy a ser feliz. Y le pedimos a Dios, siempre le pedimos cosas externas y no nos miramos adentro, que el problema primero no nos va a hacer feliz que tengamos más dinero, no nos va a hacer más feliz que lleguemos a cumplir ese sueño. Eso puede ser, pero primero tiene que ser lo primero, es tu interior. El problema que hay dentro de tu corazón, el interno. La Biblia nos habla, por eso vino un Salvador, nos habla que el ser humano tiene un problema, es pecador. ¿Qué significa eso? Es desobediente a la ley y al amor de Dios.
rechazó el amor y las leyes de amor que Dios nos dejó. Cuando Dios dio mandamientos, no son mandamientos de un Dios caprichoso y exigente. Nos dio mandamientos que tienen que ver con el amor. Cada cosa que Dios dice, esto no conviene, es porque nos hace mal a nosotros y al prójimo. Y el ser humano rechazó esos mandamientos. Y las buenas costumbres que nos dejan aquellos familiares que nos han inculcado buenos principios para que nos vaya bien, nosotros rechazamos. Y esto ha sido de generación en generación desde que existe el hombre. Se rebeló desde el primer momento que el primer hombre y mujer se rebelaron contra Dios, cuando Dios le dio un mandamiento sano, cuando Dios le dijo tienen todo para disfrutar, coman de acá, vivan esto, pero aquello que está en aquel lugar no les sirve, no les conviene, no lo prueben. Ellos dijeron, no, a ver, y se dejaron engañar por una serpiente astuta, por el espíritu que había en esa serpiente, por el ser que había engañador y mentiroso, ¿sí? Prefirieron seguir su forma de pensar y no la de Dios. Hoy el problema del ser humano no es lo externo, es lo interno. En ese momento cuando Jesús estaba hablando, predicando, Él lo dijo más de una vez, debes nacer de nuevo, le dijo a Nicodemo, un maestro de la ley que sabía mucho de la Biblia, mucho del antiguo pacto, porque no estaba todavía el Nuevo Testamento, por supuesto, los primeros libros de la Biblia, que eran lo que tenían en ese tiempo. Sabía mucho de los mandamientos y palabra de Dios, pero no sabía que tenía que resolver un problema interno. Ese problema interno es que tenemos que reconocer y darnos cuenta que somos pecadores. ¿Qué significa esto? Que desobedientes a la ley divina, que nos puede dar vida, que nos puede ayudar a caminar mejor, que nos puede ayudar a relacionarnos mejor. Hemos desobedecido al mandato de amor de Dios, de nuestro Padre. Pero Dios es tan bueno que trajo la solución. No nos dejó así. Dios no nos quiso ver toda la vida al ser humano destruido y condenado y sin esperanza. Por eso nos envió un Salvador, justamente ese Mesías que vino a Israel y que vino para todas las naciones, primero Israel y después todas las naciones. Jesús es el Mesías, el Salvador, que venía a traer una solución al problema interno que tiene el ser humano. Por eso a Jesús lo rechazaban. No querían escuchar a uno que le hable de paz y de amor. No querían escuchar a uno que le dijera, ustedes el problema que tienen es el interno, es que viven mal, que en su corazón desean hacer de continuo el mal, que no quieren obedecer a Dios, que no quieren amar a Dios ni al prójimo. Jesús vino a trabajar y a traer una solución en lo interno para poder después resolver y para poder bendecirnos con las cosas externas. Pero si tú no sabes cómo no solucionas el problema al interno, para que tengas la paz, para que tengas el amor, para que tengas la forma de saber manejar cuando Dios te dé dinero, cuando Dios te dé sueño o lo que sea que Dios te dé, o fama, lo que sea que anhelás, si no podés primero tener claro qué es lo importante y qué es lo que Dios quiere en tu vida y cómo debes ser, no podés resolver, no podés manejar las otras cosas. Entonces no te desesperes tanto por tener primero lo material, la fama, esto, el otro, o llegar a una profesión exitosa, si primero no tenés bien claro en tu corazón cómo manejar esas cosas, porque estás sin el timón de tu vida manejado por ese capitán, que es Jesucristo, que es el Espíritu Santo. Tu problema, antes de mirar lo económico y lo demás, pensá que tu problema es el interno. Dios te ama y quiere primero resolver tu problema. Así como quiso venir a resolver el problema de Israel y lo rechazaron, y por rechazado se quedaron sin nada. La nación de Israel en ese momento, en el año 70 fue destruida Israel, Jerusalén, y fueron esparcidos por todas las naciones, fueron corridos y perseguidos y sacados de su propia tierra.
Dios quería traer en ese momento, Jesús venía a traer la salvación y Él les dijo y lloró cuando estuvo delante de Jerusalén y le dijo, uy, si pudieras entender el momento que está llegando a vos, quién está acercándose a vos, tu salvación, e Israel no. Entonces, no solo perdió un problema, lo más importante, el problema a resolver, su problema interno. Si ellos hubieran arreglado su problema interno en ese momento, se hubieran arrepentido y hubieran creído, después Dios les hubiera bendecido económicamente, les hubiera bendecido, les hubiera librado de sus enemigos que los tenían sujetos políticamente. Pero primero era lo espiritual. Jesús vino para eso, para arreglar el problema espiritual. En las profecías lo dice, pero claro, cuando uno tiene como ese velo no puede ver. La Biblia habla en las profecías antes que llegara Jesús que este Salvador iba a venir, iba a traer solución a su pueblo. Pero lo primero que dice, va a traer perdón de sus pecados, va a traer solución a un problema interno. Habla de que Dios iba a poner sus leyes en el corazón de aquellos que creyeran, que iba a cambiar el corazón del ser humano. Pero no, ellos no observaron eso. Ellos observaron después otras cosas, donde habla que este Mesías también después iba a traer un problema, iba a traer una solución también de resolverle sus problemas con sus enemigos. Jesús traía la solución en todo. Y Jesús puede traer la solución en todo en tu vida también si vos le crees hoy. Pero primero quiere trabajar en lo interno para luego solucionarte tus problemas exteriores. Sí que Dios quiere bendecirte, sí que quiere que tengas un trabajo, sí que quiere que estés mejor económicamente, pero no es el centro. Primero Dios quiere resolver tu problema interno para que puedas manejar las cosas externas a la manera de Dios. Dios te ama y por eso envió a su Hijo Jesús. No te dejó solo. Jesús no vino a condenar al mundo, vino a salvarlo. Lo dice en Juan 3:16. Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para salvarnos, para perdonar nuestros pecados. Así que Dios quiere resolver tu problema interno para que vos puedas luego manejar lo externo. Pero no busques a Dios por lo externo. No busques a Dios solo para que te solucione. Yo diría, no busques a Dios primero para pedirle que te ayude en lo exterior, en lo económico, en lo político. Está bien que oremos por nuestros presidentes, está bien que oremos por nuestra economía, pero primero mira tu corazón cómo está delante de Dios. ¿Y cómo está tu corazón? Si estás mal, dándole la espalda a Dios, si no te interesa nada de Dios, si no te das cuenta en las cosas que estás metido, en las cosas, en los errores que han cometido, en las cosas, en las consecuencias que tal vez hoy tienes por las cosas mal que has hecho, con tu vida, con la vida de otros, si hoy no ves tu problema interno, no puedes pedir que Dios te ayude en las cosas externas. Humíllate, arrepiéntete de esas cosas que están mal en tu vida. Primero reconoce que estás perdido sin Dios. Que vos como manejaste tu vida hasta ahora, la manejaste mal. Pedí perdón a Dios. Pedile perdón. Decirle, Dios mío, reconoced, yo me he equivocado, he andado sin ti, he andado a mi manera, he hecho las cosas a mi manera y por eso me ha ido mal. Reconoce esto, pide perdón. Humíllate ante tu Dios y Él te va a escuchar. Y Él va a perdonar tus pecados y a limpiarte. Y hacerte sentir libre, porque Jesús no vino a esclavizarte ni a acusarte. Hay una palabra que dice que Jesús se levanta predicando en una sinagoga y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Dios me ha enviado a traer las buenas nuevas a los afligidos, a desatar cadenas, a soltar a aquellos que están presos por el pecado, por el dolor. Jesús vino a libertarte de tu condición. Abrile tu corazón. Jesús vino a resolver primero tu problema interno, no el externo. El externo viene después. Por eso dice otra palabra, me viene a mi corazón, cuando Jesús dijo, buscad el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Esto Dios me lo está mostrando en este momento. Buscad el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Está diciendo porque en ese momento cuando Jesús está relatando eso dice, no se preocupe por lo que van a comer, no se preocupe por lo que van a vestir, si Dios le da de comer a las aves, si Dios viste a las flores del campo de una forma, ¿cómo no les va a dar a ustedes todo?
que son sus hijos. Pero primero sean sus hijos. Primero busquen su reino. Primero crean en esto. Primero arreglen sus cuentas con Dios. Primero confiesen su error. Primero corrijan sus caminos. Y acérquense a Dios. Y Dios después le va a dar lo otro por añadidura. Cuando habla de añadidura, habla todo esto, lo que anhelamos. Tener un buen trabajo. Poder vestirnos bien. Poder tener para comer. Todo lo que la gente por ahí era lo que más apuntaba, tener buenas comidas, buena ropa. Jesús le decía, eso va después, primero preocúpense, y después lo demás va a venir. Dios, el Padre, se los va a dar por añadidura, dice. Pero si buscamos primero lo exterior y no arreglamos nuestro interior, qué mal nos va a ir. Abrile tu corazón a Dios hoy. Abrile tu corazón hoy. Reconoce que estás mal por dentro, que Él tiene que solucionar tu problema interno primero, librarte de esa esclavitud en la que estás sin Dios. Deja que tome el control de tu vida. Reconocelo en esta hora. ¿Querés hacer una oración conmigo? Yo te invito a hacer una oración. Decile así: Padre del cielo, amado Dios, reconozco que mi problema es interno y no es externo, que necesito tu salvación, tu perdón, que perdones mis pecados y cambies mi vida. Perdóname, límpiame, limpia mi maldad, limpia mi pecado, límpiame todo lo que está mal dentro mío, para poder luego recibir las cosas externas que tanto anhelo y pido. Señor, primero sana mi corazón, cambia mi corazón, pon en mi corazón tus leyes divinas, tus leyes de amor, para poder caminar en esta vida como debe ser, para honrarte a ti, para honrar mi familia o para honrar esta sociedad, poder llevar luz con mi vida. Cambia mi vida, pon en mi corazón tu amor, tus mandamientos. Señor Jesús, creo que tú viniste a morir en la cruz para salvarme. Creo que eres mi Salvador y que viniste a salvar mi alma y a traer solución a mi alma antes que a lo material y a lo externo. Primero a salvar mi alma, porque ¿de qué me sirve tener mucho dinero si luego no lo voy a saber manejar y me va a destruir? Necesito tu salvación en mi corazón, que cambies mi corazón para poder resolver y después manejar cualquier cosa externa. Perdóname, Jesús, te necesito. Mi mayor problema es que estoy lejos de ti, haciendo las cosas a mi manera. Perdona mi orgullo, mi soberbia. Perdona todas aquellas cosas que estoy haciendo mal en este momento. Te pido que me hagas libre de toda esclavitud, de vicio, de adicción, de todo pecado, sobre todo la soberbia, el orgullo, que puede estar dominando mi alma, que me separa de ti y me separa tal vez de mis seres queridos. Amado Dios, te entrego mi corazón. Creo que viniste a salvarme, Jesús. Perdona mis pecados, límpiame. Dame un corazón nuevo, pon en mí tus mandamientos y ayúdame a caminar contigo. Y luego dame todo aquello que necesito. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Padre, por enviar a tu Hijo para salvarme. Me entrego a ti. Dame esa vida nueva. Dame tu Espíritu Santo para que Él me guíe y me ayude a vivir como tú quieres. Y así poder también recibir luego todas las añadiduras. Cambia mi corazón. Gracias, Jesús, por escucharme. Gracias, Padre, por recibir mi oración. Gracias por tu paz. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, querido amigo. Ojalá este mensaje, me encantaría seguir hablando, no quiero cansarte. Ojalá este mensaje haya llegado a tu vida. Me gustaría que pongas un comentario. Si crees que este mensaje te ha sido de bendición, te ha tocado, me gustaría escuchar ese comentario o verlo, o que me escribas también. Y si te puedo ayudar en algo, bienvenido sea, me encantaría poder ayudarte. Porque uno puede tomar ese paso de fe, pero luego debemos continuar y perseverar, y a veces necesitamos el apoyo y la ayuda de otros cristianos que nos puedan dar una mano y corregir y ayudar y aconsejar. Todos necesitamos el apoyo de otro hermano.
en la fe para seguir en este camino. Tal vez empezás a través de esta oración y de este mensaje una etapa nueva en tu vida. Es lo que yo más deseo, querido amigo. Así que me encantaría escuchar si este mensaje ha tocado tu vida, ha cambiado tu vida, te ha mostrado algo que no habías visto. El que lo ha hecho ha sido el Espíritu Santo, no yo. Y si te parece que es un mensaje para compartir a otros, compártelo. Porque podemos llegar al corazón de alguna persona que hoy necesita escuchar este mensaje. Todos somos necesitados de Dios. Todos estamos perdidos sin Dios. Si no vemos nuestro problema interno, nunca podremos resolver tampoco los externos. Acuérdate de esto. Jesús vino a cambiar tu problema interno. Dios, el Padre, envió a su Hijo para cambiar tu problema. El mayor problema, el más importante, es el interno, el de nuestro espíritu, nuestra alma que está lejos de Dios, apartada de Dios. Cuando resuelvas eso, cuando te abras a Dios, le abras tu corazón, le pidas perdón y reconoces que necesitas a este Salvador, a Jesús que vino a limpiarte y a perdonarte, cuando te des cuenta de esto y le entregues tu corazón y digas, ahora yo, Señor, te voy a seguir, pon en mí tu Espíritu Santo, guíame, pon en mí tus mandamientos de amor, y empieces a caminar con Él, y empieces a llenarte, obvio, de la palabra de Dios. No es solo tienes una experiencia con Dios, lo sientes, lo vives, sentís que Dios te hizo libre, sentís que Dios vino a tu vida, pero luego tenés que alimentarte, ir leyendo su palabra para que se vaya llenando tu vida y tus pensamientos de la palabra de Dios. Y luego el Espíritu Santo te vaya dando palabra, recordándote lo que has leído, pero es necesario leerla también, ¿sí? Que Dios te bendiga mucho, cuenta conmigo, y si has creído por primera vez también, rodéate y busca amigos cristianos, busca una iglesia cercana donde seguir recibiendo la palabra de Dios, y también si no tienes una Biblia, cómprate y lee una Biblia, aliméntate día a día de la palabra de Dios. Dios te va a hablar y te va a guiar en este hermoso camino. Te mando un fuerte abrazo y cuenta conmigo. Dios te bendiga.